¿Alguna vez te has sorprendido en un silencio que en lugar de darte paz, trae un eco de ansiedad? Esa sensación persistente de que algo grita dentro de ti, pero no sabes exactamente qué es ni de dónde viene. Muchos de nosotros, adultos maduros, cargamos estas preguntas sin respuesta, especialmente en esos momentos de transición donde la vida parece perder color o sentido. La mayoría caminamos por la existencia, creyendo que el ego es solo una manifestación de vanidad, orgullo o arrogancia que debe ser combatida, pero la verdad es mucho más profunda y compasiva que eso. Claudio Naranjo, con su sabiduría que unía la psiquiatría con la espiritualidad, nos enseña que el ego es, en realidad, una defensa cristalizada, una estrategia de supervivencia compleja que el niño que fuiste necesitó crear por amor y por una necesidad desesperada de mantenerse vivo emocionalmente. Aquello que hoy llamamos defecto fue, en el pasado, la única herramienta disponible para evitar la desintegración ante la falta de afecto o seguridad. Es fundamental que comprendas antes de dar cualquier paso en esta jornada que tu manera de ser, aquello que llamas personalidad o temperamento, no es quien tú realmente eres, sino quien necesitaste ser para no ser abandonado, herido o olvidado. Esa estructura rígida que cargas no es tu esencia, es tu armadura. Imagina a un niño que, para asegurar la mirada de la madre o la aprobación del padre, tuvo que mutilar su espontaneidad y convertirse en la niña buena, el fuerte, el invisible o el perfecto. Con el tiempo, esa máscara se pegó a su rostro de tal manera que olvidamos que estaba ahí, confundiendo la defensa con nuestra identidad. El trauma, por lo tanto, no es un evento aislado del pasado, sino esta desconexión continua con lo que somos, mantenida por un guardián interno que aún cree que está en peligro. Para profundizar esta visión, necesitamos mirar a través de la lente compasiva de Gabor Maté, quien nos recuerda que el trauma no es lo que te pasó, sino lo que sucedió dentro de ti como resultado de lo que te ocurrió. El ego funciona exactamente como el tejido de una cicatriz. Se forma sobre la herida abierta del dolor emocional para proteger ese lugar sensible. El tejido de una cicatriz es rígido, fibroso y no tiene sensibilidad. No siente el toque suave de la vida, pero cumple su función biológica de protección. El problema es que al blindar la herida para no sentir dolor, también nos blindamos para no sentir alegría, conexión y plenitud. Vivimos protegidos pero anestesiados, cargando una armadura pesada en tiempos de paz, defendiéndonos de amenazas que ya no existen en el presente. La promesa de este encuentro sagrado no es entrar en guerra contra ti mismo ni intentar matar el ego, pues el combate solo genera más resistencia y dolor interno. Nuestro objetivo es mirar a ese guardián cansado, esa parte de ti que ha trabajado incansablemente por décadas, y decirle con gratitud: gracias, ya puedes descansar. Solo cuando permitimos que esta defensa se relaje, sin juicios y sin violencia, es que la raíz invisible de tu esencia, esa parte pura, vibrante y auténtica que fue exiliada, puede volver a florecer. Prepárate para una jornada de reconocimiento y no de culpa, donde entenderemos que cada comportamiento que hoy te limita fue, en su origen, un acto de amor distorsionado por la supervivencia. Para comprender la verdadera profundidad de tu dolor actual, necesitamos regresar, con mucha delicadeza, al momento en que ese dolor aún no existía y entender cómo comenzó la desconexión. La teoría de la degradación de la conciencia, que Claudio Naranjo explicaba con tanta claridad, nos dice que todos nacemos en un estado de esencia, una plenitud donde somos íntegros, vibrantes y naturalmente conectados con la vida. Sin embargo, muy temprano en nuestra jornada, sufrimos lo que él llamaba una interferencia, un momento o una sucesión de momentos donde el ambiente falló en reflejarnos, en darnos la seguridad absoluta o el amor incondicional que necesitábamos para seguir floreciendo. Fue en ese instante de dolor agudo e insoportable para un alma tan pequeña donde ocurrió la caída, y el niño tuvo que encontrar una manera de no desintegrarse ante la falta de amor o protección. Es en este escenario de vulnerabilidad absoluta que firmamos, sin saberlo y sin palabras, el contrato más caro y duradero de nuestras vidas, un pacto silencioso de supervivencia. El niño,
En su inocencia y desesperación, formula una lógica interna implacable. Si soy bueno y nunca me quejo, entonces me amarán. O si soy fuerte y nunca lloro, entonces estaré seguro. O incluso, si soy invisible y no doy trabajo, no me van a rechazar. Creamos ahí una máscara, un personaje hecho a la medida para agradar o para defendernos de las amenazas de nuestro pequeño mundo. El drama real no es haber creado esta defensa, porque en ese momento te salvó la vida emocional. El drama es que crecimos y olvidamos que aquello era solo un papel, continuando interpretando la misma obra incluso cuando el telón se bajó hace décadas. Aquí reside el gran error invisible que la mayoría cargamos hasta el final de la vida, la creencia inquebrantable de que nuestra personalidad es nuestra naturaleza, cuando en realidad es solo una adaptación de emergencia que nunca fue apagada. Puedes creer que eres una persona naturalmente ansiosa, naturalmente servicial o naturalmente agresiva, pero muchas de esas características son cicatrices de comportamiento, respuestas automáticas que tuviste que entrenar exhaustivamente para garantizar un mínimo de afecto. Tu personalidad en este sentido no es quien tú eres, es la costra que se formó sobre lo que no pudiste ser. Es una estructura artificial que, aunque fue vital para tu protección, hoy funciona como una represa que impide el flujo libre de tu verdadera esencia. La ciencia moderna, de la mano con la sabiduría espiritual, nos muestra que esto no es solamente una decisión psicológica o una falla de carácter, sino una necesidad biológica profunda grabada en tu propio cuerpo. El cerebro infantil, buscando desesperadamente la homeostasis, ese estado de equilibrio y seguridad, solidifica estos caminos neuronales de defensa mucho antes de que el lenguaje se forme o tengas conciencia de ti mismo. Tu sistema nervioso aprendió que ser tú mismo era peligroso y que ser el personaje era seguro, y esta lección fue tan bien aprendida que se volvió automática, operando en las sombras de tu inconsciente y dictando tus reacciones hasta el día de hoy. Al entrar en el terreno de las emociones, necesitamos resignificar una palabra que ha sido distorsionada por el uso común: pasión. En el eneagrama de Claudio Naranjo, la pasión no se refiere a un romance ardiente ni a un entusiasmo por la vida, sino que recupera su sentido original de pathos, que significa sufrimiento. Tu pasión dominante es la adicción emocional de tu carácter, ese dolor crónico y repetitivo que funciona como un telón de fondo para todos tus días. Puede ser la ira contenida que endurece tu mandíbula, el orgullo que te impide pedir ayuda, la vanidad que vive de aplausos, la envidia que compara y disminuye, la avaricia que retiene el afecto, el miedo que paraliza, la gula que nunca se satisface, la lujuria que atropella límites o la pereza que adormece el alma. Esta emoción no es algo que sientes de vez en cuando. Es la atmósfera que tu ego respira, la tinta con la cual colorea toda la realidad a tu alrededor, distorsionando los hechos para que encajen dentro de esa herida antigua. Existe un factor silencioso y perturbador que necesitamos encarar con honestidad. ¿Alguna vez has notado una atracción magnética, casi irresistible, hacia situaciones o personas que confirman tu visión dolorosa del mundo? ¿Por qué, aun queriendo racionalmente la paz, terminas envuelto en dinámicas que traen de vuelta el mismo rechazo, la misma rabia o el mismo abandono? La respuesta no es que te guste sufrir, sino que tu sistema aprendió a confundir dolor con existencia. El ego busca confirmación, no felicidad. Si tu creencia central es «yo no soy importante», tu inconsciente, como un radar de alta precisión, detectará y atraerá exactamente a la persona que te va a ignorar, solo para validar la verdad que el niño herido construyó. Es una lealtad trágica hacia tu propio dolor, donde preferimos tener razón sobre nuestra desgracia a ser felices de una manera que no conocemos. La neurociencia ilumina este calabozo emocional, explicando el mecanismo de la dopamina en relación con el trauma. Nuestro cerebro es una máquina de predicciones que busca incansablemente lo familiar, porque lo familiar, incluso si es doloroso, es percibido biológicamente como seguro. Se envicia en la química de su propia neurosis, creando una dependencia fisiológica de los neuropéptidos asociados a tu pasión dominante.
Cuando intentamos cambiar y buscar alegría genuina o calma, el cuerpo entra en abstinencia de esa química del estrés y del dolor, saboteando el proceso para volver al estado conocido. Por lo tanto, lo que llamamos mi manera de ser es muchas veces una dependencia química de un estado emocional limitante, una búsqueda insistente de familiaridad en lugar de felicidad, donde repetimos el pasado simplemente porque no sabemos cómo habitar el presente sin él. Pero el ego no se sostiene solo en la emoción visceral, también es un arquitecto mental sofisticado que necesita justificar ese dolor. Crea lo que llamamos fijación, una mentira cognitiva o una narrativa interna que sostiene toda la estructura del trauma. El ego no es solamente lo que sientes, es lo que te cuentas sobre lo que sientes. Teje una racionalización del absurdo, construyendo frases lógicas para defender comportamientos que te hacen daño. Susurra constantemente en tu oído: el mundo es un lugar peligroso, por eso tengo que estar siempre alerta. O no merezco ser amado por lo que soy, así que tengo que comprar el amor siendo útil. O nadie hará nada por mí, entonces tengo que cargar el mundo solo. Estas narrativas no son verdades universales, son los barrotes de tu prisión mental, forjados para darle sentido a un dolor que, de otra manera, sería insoportable. Necesitamos tener un cuidado profundo y vigilante con nuestras certezas absolutas. Donde tengas más certeza inamovible sobre cómo funciona la vida o cómo es la gente, probablemente es donde reside tu mayor ceguera espiritual. La fijación es una lente que distorsiona la luz de la realidad, haciendo que solo veas aquello que confirma tu miedo. Si crees que las personas siempre traicionan, tus ojos filtrarán la realidad para ignorar la lealtad de 1000 personas y enfocarse obsesivamente en la única que falló, solo para decir triunfante y desgraciadamente: yo sabía. Esa rigidez mental es el cemento que mantiene la pared del ego inquebrantable, impidiendo que nuevas experiencias de sanación penetren en tu sistema. La mente al servicio del miedo se convierte en la guardiana del trauma, rechazando cualquier evidencia de que el amor y la seguridad son posibles. Te invito ahora a un momento de autoindagación silenciosa, pero radical. Pregúntate con valentía: ¿cuál es la regla rígida que gobierna mi vida hoy? ¿Cuál es esa frase que repito internamente cuando algo sale mal? Tengo que ser fuerte. No puedo fallar. No puedo confiar. Cuestiona el origen de esta ley interna. ¿Quién dictó esa regla? ¿Fue tu alma libre, adulta y consciente? ¿O fue el niño asustado que fuiste, intentando crear orden en el caos? Al identificar esta mentira cognitiva, empiezas a darte cuenta de que la jaula no está cerrada con llave. Es solo una idea vieja que sigues creyendo que es real. Desafiar esa certeza es el inicio de la libertad intelectual y espiritual. Muchas veces, al intentar sanar nuestras heridas, chocamos con una resistencia misteriosa, como si una parte oculta de nosotros se negara a soltar el sufrimiento. Y la razón de esto es tan conmovedora como trágica: la lealtad. Existe en el inconsciente de cada niño un amor ciego tan profundo hacia sus padres o cuidadores que prefiere enfermar antes que diferenciarse de ellos. Al profundizar en esta verdad tan difícil, nos damos cuenta de que mantenemos el trauma no solo por hábito, sino por un pacto de fidelidad. Inconscientemente, ser feliz, próspero o emocionalmente sano dentro de una familia marcada por el dolor se siente para el niño interno como una traición al clan. Es como si al sanarnos, estuviéramos abandonando a quienes amamos en el naufragio de sus propias limitaciones, y para no sentir la culpa de esta separación simbólica, saboteamos nuestra propia felicidad para permanecer iguales y pertenecientes. Cargamos el peso de nuestros ancestros no porque ellos nos lo hayan impuesto, sino porque en nuestra inocencia mágica creemos que si sufrimos lo mismo que ellos sufrieron, de alguna manera aliviaremos su dolor o nos mantendremos conectados a ellos a través de la cicatriz compartida. Este mecanismo desemboca en lo que llamamos amor negativo, una búsqueda constante y dolorosa donde seguimos buscando en otros, en nuestros cónyuges, jefes o amigos, el amor que no recibimos de nuestros padres, usando exactamente las mismas estrategias infantiles que ya fallaron en el pasado.
Proyectamos el rostro del padre exigente en el jefe crítico o la cara de la madre distante en la pareja fría, y tratamos, con la insistencia de quien lucha por la vida, de ganar esa batalla antigua en el tiempo presente, esperando que esta vez el final de la historia sea diferente. Es un teatro de repeticiones donde el elenco cambia, pero el guión del desamparo permanece intacto, porque el niño herido dentro de nosotros todavía cree que, si se esfuerza lo suficiente, finalmente transformará el rechazo en acogimiento. Vivimos atrapados en un ciclo de espera, aguardando que el mundo nos dé lo que faltó allá atrás, sin darnos cuenta de que estamos pidiendo agua a piedras que no tienen cómo saciarnos. El gran giro, la liberación que tu alma anhela, ocurre cuando reconoces que sanarte es la única forma real y digna de honrar a tus ancestros. Al romper la cadena de transmisión del trauma, no estás traicionando a tu familia. Te estás convirtiendo en el eslabón de oro que interrumpe la herencia del dolor. La verdadera lealtad no es repetir el sufrimiento de tus padres, sino realizar el potencial de vida que ellos, por sus propias heridas, no pudieron alcanzar. Cuando te sanas, liberas no solo tu futuro, sino también el pasado, quitando de tus hombros la carga de que ellos debieron ser perfectos y permitiéndoles ser simplemente humanos, con sus fallas y destinos, mientras tú sigues libre para vivir tu propio camino. Al avanzar hacia las capas más sutiles de nuestra psique, nos encontramos con una barrera que aterroriza al ego más que el propio dolor: el silencio. Claudio Naranjo nos enseña que el ego es, en esencia, una actividad constante, una agitación perpetua diseñada para llenar un vacío interior insoportable, la falta de contacto con el ser. El ego tiene lo que los antiguos llamaban horror vacui. Necesita ruido, problemas, conflictos o distracciones para sentir que existe. Si te detienes por completo, si el drama se apaga y las preocupaciones se callan, surge la pregunta aterradora: si no soy mis problemas, ni mis logros, ni mis pensamientos, entonces, ¿quién soy? Para la estructura defensiva que construiste, ese vacío no parece paz, parece aniquilación, parece la muerte de la única identidad que conoces. Observa con honestidad compasiva las señales sutiles de esta fuga en tu día a día, la compulsión casi eléctrica por hacer, por pensar, por ayudar excesivamente a los demás o por distraerte con pantallas luminosas ante el menor indicio de aburrimiento. Esa urgencia no es productividad, es defensa, es el ego corriendo desesperadamente para no caer en el abismo de su propio interior. El silencio se evita, porque en él las voces ahogadas del alma comienzan a subir a la superficie, y los dolores que escondimos debajo de la alfombra de la ocupación amenazan con revelarse. El hombre moderno vive exhausto no solo por las exigencias del mundo, sino por el esfuerzo descomunal de mantener ese ruido interno encendido 24 horas al día, consumiendo su energía vital únicamente para evitar encontrarse consigo mismo. Pero aquí reside la gran paradoja de la sanación espiritual. Para encontrarte, necesitas estar dispuesto a no ser nadie por un momento, soltar las definiciones y sumergirte en lo desconocido. Lo que el ego teme como un abismo oscuro es en realidad el vacío fértil, el útero de todas las posibilidades, el espacio sagrado donde ocurre la creación. Solo cuando dejamos de sostener la máscara y permitimos ese silencio, la sanación puede operar, porque es en ese espacio, donde las viejas historias pierden fuerza, que la neuroplasticidad del alma actúa y la presencia verdadera puede emerger. No tengas miedo del silencio que se acerca, no es el fin, es el comienzo de quien realmente eres, libre de las ataduras de la supervivencia. En este punto crítico de nuestra jornada, necesitamos iluminar una de las trampas más sutiles y peligrosas del camino del autoconocimiento, un desvío que Claudio Naranjo denunciaba con rigor amoroso: el ego espiritualizado. Es extremadamente común que cuando comenzamos a buscar la sanación, nuestro ego, sintiéndose amenazado por el cambio, secuestre los nuevos conceptos aprendidos y los use para fortalecerse, transformando nuestra neurosis antigua en una virtud disfrazada e intocable. La persona que sufría de dependencia emocional empieza a llamar su necesidad del otro
compasión profunda. Quien se aislaba por miedo al juicio comienza a etiquetar su distanciamiento frío como desapego espiritual, y la arrogancia intelectual se viste con las ropas de la sabiduría superior. El ego es un camaleón hábil y aprende rápidamente el lenguaje de la luz para seguir operando en las sombras, haciéndonos creer que estamos evolucionando cuando en realidad solo estamos sofisticando nuestras defensas. Necesitamos desmitificar, con urgencia, los mitos románticos sobre ser una buena persona. La bondad que nace del ego es calculada. Es un comercio oculto donde la moneda de cambio es la seguridad o el reconocimiento. Esa bondad dice silenciosamente: seré bueno e intachable contigo para que no tengas motivos para abandonarme o atacarme. Esta falsa virtud es agotadora, porque exige un monitoreo constante de la propia imagen y genera un resentimiento silencioso cuando el mundo no devuelve el sacrificio que hicimos. Por otro lado, la bondad que nace de la esencia es espontánea. Fluye sin esfuerzo, como el agua de un manantial. No pide recibo, no calcula el retorno y no se preocupa por el aplauso, porque nace de la abundancia del ser y no de la carencia de la falta. La verdadera virtud no es una medalla que se exhibe en el pecho para probar nuestro valor, sino el perfume natural de un alma reconciliada consigo misma. Te invito a hacer una prueba de realidad, un examen de conciencia despojado de cualquier juicio. Observa tus acciones más nobles, tus ayudas, tus silencios sabios, y pregúntate: ¿estoy actuando desde un desbordar de amor genuino o desde el miedo terrible a dejar de ser visto como la buena persona? Si dejaras de hacer eso ahora, ¿sentirías culpa? ¿Sentirías que perdiste tu valor? La respuesta honesta a estas preguntas puede doler, pero es un dolor que sana. Reconocer que muchas veces fuimos buenos por miedo y no por amor no nos vuelve personas malas, nos vuelve humanos conscientes, listos para abandonar la actuación de la santidad y abrazar la humildad real de quien está aprendiendo a amar sin segundas intenciones. A medida que la mente comienza a entender sus trampas, necesitamos descender al territorio donde las palabras fallan y la verdad existe sin filtros: el cuerpo. Conectando la visión de Naranjo con las enseñanzas fundamentales de Wilhelm Reich, comprendemos que el cuerpo no es solo un vehículo para la mente, sino la biografía fundida en la biología. Cada trauma no procesado, cada llanto tragado en la infancia y cada impulso de defensa que fue reprimido no desaparecieron, se congelaron en los músculos, transformándose en lo que llamamos coraza caracterológica. Tu postura encorvada, la tensión crónica que habita tus hombros como un peso fantasma, el apretón constante en el pecho o el nudo en la garganta no son solo síntomas físicos, son memorias vivas, son la historia de tu supervivencia escrita en la carne, lugares donde el cuerpo sigue gritando aquello que la boca fue prohibida de decir. La raíz invisible del trauma tiene un domicilio claro, vive en tu sistema nervioso autónomo. Por eso muchas veces entiendes racionalmente tu problema. Lees todos los libros y sabes exactamente lo que deberías hacer, pero en el momento del gatillo, tu cuerpo secuestra tu voluntad y reacciona con el mismo miedo o la misma parálisis de siempre. La mente puede olvidar, reinterpretar o reorganizar la narrativa, pero el cuerpo tiene una memoria implacable. Sigue reaccionando ante el jefe autoritario como si fuera el padre peligroso. Acelera el corazón, cierra el estómago, enciende las alarmas. La sanación real, por lo tanto, no puede ser solo un ejercicio intelectual. Necesita descender al nivel de las células. Necesita invitar a esa biología asustada a darse cuenta de que la guerra terminó y que es seguro bajar la guardia. Para empezar este diálogo con tu propia biología, podemos practicar una técnica simple de reconexión, no como una tarea mecánica, sino como un gesto de escucha amorosa. En los momentos en que la vida te apriete y la reacción automática quiera tomar el control, experimenta detener completamente la acción externa por un segundo, congelando el movimiento. En lugar de reaccionar, rastrea la sensación física que precede a la emoción. Localiza dónde nace en tu mapa interno. ¿Es un calor en el estómago? ¿Una presión en la sien? ¿Un vacío en el pecho? Y entonces, antes de que la mente empiece a contar historias,
Pregúntale silenciosamente a esa sensación, ¿qué estás intentando decirme antes de que mi boca hable? Al hacer esto, traes la luz de la conciencia a la hora. Interrumpes el piloto automático y abres un espacio sagrado entre sentir y actuar, un lugar donde la libertad puede volver a respirar. Si estás atravesando un momento de profunda turbulencia, sintiendo que el piso desapareció bajo tus pies o que el sentido que antes guiaba tus días se evaporó, escucha con mucha atención y cariño lo que tu alma está intentando decirte. Es común, especialmente en la madurez, mirar nuestras crisis, ya sean separaciones, pérdidas profesionales, duelos o ese vacío existencial que aparece a media tarde, como señales de fracaso, como si hubiéramos tomado un mal camino en algún punto. Pero la visión de Claudio Naranjo nos invita a una inversión radical de esta expectativa. El sufrimiento aumenta no porque estés retrocediendo, sino porque tu esencia creció demasiado para el espacio estrecho de tu ego. Así como el polluelo necesita romper la cáscara del huevo para nacer, tu alma necesita fracturar la estructura rígida de tu antigua personalidad para poder respirar. La crisis, por lo tanto, no es un error en el camino, es la presión de la vida exigiendo expansión. Necesitamos tener el valor de agradecer a la crisis, por más extraño y difícil que parezca, mientras la tormenta ruge afuera. La crisis es la prueba definitiva de que la estrategia antigua, esa máscara que usaste por décadas para protegerte y ser aceptado, ya no funciona. Lo que servía al niño o al joven adulto ya no sirve para quien estás convirtiéndote ahora. El dolor agudo que sientes es el roce entre quien fingías ser y quien realmente eres, clamando por espacio. Es una invitación severa pero amorosa para que dejes de invertir energía en sostener un personaje que ya murió y comiences a invertir en descubrir a la persona real que está lista para nacer. No estamos hablando de un final, sino de una muerte en vida necesaria. Hay que dejar morir lo falso para que lo verdadero pueda, finalmente, ocupar su lugar legítimo. ¿Cómo navegar entonces por esta transición sin ahogarnos en el caos de las emociones? La respuesta está en desarrollar una nueva facultad interna, el observador neutro. La neurociencia moderna llama a esto metacognición, la capacidad extraordinaria del cerebro humano de observar su propio pensamiento sin ser el pensamiento. Es la habilidad de salir del piloto automático, de esa red de modo predeterminado, donde reaccionamos sin pensar, y subir a una torre de vigilancia calma y silenciosa. La práctica de la atención plena, en la visión profunda de Naranjo, no es solo una técnica de relajación para aliviar el estrés cotidiano, es una confrontación valiente con la realidad interna. Es la disposición de sentarte contigo mismo y mirar tu sombra, tu envidia, tu miedo y tu rabia, sin juzgar, sin condenar y, lo más difícil, sin apartar la mirada. Para integrar esta postura en tu vida, podemos usar un modelo mental poderoso que separa tu conciencia de tu reactividad. Imagina que tu ego, con todas sus rabietas, miedos y exigencias, es un niño asustado sentado en el asiento trasero del auto de tu vida. Tú, el observador consciente, el adulto espiritual, eres quien está al volante. Durante el viaje, el niño puede gritar, llorar, patalear y decir que el mundo se va a acabar. Y tú lo escuchas con compasión. Entiendes que está asustado, pero no sueltas el volante. No permites que él conduzca el auto. La mayoría de nosotros pasamos la vida dejando que la niña o el niño herido conduzcan, y por eso terminamos en caminos que no queríamos recorrer. Retomar el volante no significa expulsar al niño del auto, significa quitarle la responsabilidad de dirigir tu destino y devolvérsela a la parte de ti que sí sabe hacia dónde va. Cuando logramos observar sin reaccionar, abrimos las puertas para la gran alquimia del alma, el proceso que Naranjo describía como el paso de la pasión a la virtud. La verdadera sanación no exige que elimines tu energía vital, ni que te conviertas en una persona apática o sin sentimientos. Pide que transformes la calidad de esa energía. La misma fuerza volcánica que antes se manifestaba como ira destructiva, cuando es acogida y comprendida, se transmuta en serenidad y en una fuerza de acción justa. El orgullo, que antes necesitaba inflarse para ocultar la inseguridad, se relaja y se convierte en humildad real,
que no es humillación, sino simplemente el reconocimiento de tu tamaño exacto en el universo. El miedo, que antes paralizaba, se convierte en coraje y fe. Nada se desperdicia en la economía de la psique. Todo es materia prima para tu iluminación personal. Esta transmutación sucede a través de la acción consciente, en el terreno sagrado de lo cotidiano. La libertad humana no está en dejar de sentir cosas negativas, sino en la capacidad de elegir actuar a pesar de lo que sientes. Es en esa pequeña pausa milagrosa entre el gatillo, aquello que te irrita o te asusta, y tu reacción donde reside tu libertad. Si antes gritabas automáticamente cuando te sentías irrespetado, ahora sientes la ira subir, la observas, respiras y eliges responder con firmeza y calma. Es en ese micromomento de elección donde el karma se rompe y el destino se reescribe. Este proceso es, en última instancia, un regreso a la inocencia, pero no la inocencia ingenua de la infancia, sino una inocencia sabia, conquistada a través del fuego de la experiencia. Recuperamos la espontaneidad del niño, la capacidad de reír, de jugar y de vivir en el momento presente. Pero ahora ese niño está protegido por la sabiduría del adulto que sabe cuidarse y establecer límites. La santa idea, que en el eneagrama representa la percepción clara de la realidad sin los velos del trauma, reemplaza la ilusión nebulosa que antes nos guiaba. Comenzamos a ver el mundo no como un campo de batalla donde necesitamos sobrevivir, sino como una escuela sagrada donde estamos aprendiendo, día tras día, el arte de amar. Llegamos al final de esta etapa de nuestra jornada, pero el verdadero camino comienza ahora, en el silencio de tu vida cotidiana. Quiero que respires hondo y reconozcas una verdad fundamental que quizá pasó desapercibida. Proteger el trauma, sostener estas máscaras y mantener las defensas altas consume una cantidad inmensa de tu energía vital. Si con frecuencia te sientes cansado, como si la vida fuera un esfuerzo constante o como si faltara brillo en tus días, entiende que ese cansancio no es solo físico, es el costo energético de mantener una guerra civil dentro de tu propio pecho. Soltar esta defensa, bajar la guardia y permitir que el mundo vea quién eres realmente, puede parecer aterrador al inicio. Nos sentimos desnudos, desprotegidos, como si camináramos sin piel en un mundo lleno de espinas. Pero es necesario atravesar ese miedo, porque la vulnerabilidad no es debilidad. Es la única puerta disponible hacia la paz real e inquebrantable que tu alma busca. Recuerda siempre las palabras que Claudio Naranjo nos dejó como un legado de esperanza. La sanación es el proceso de volvernos íntegros nuevamente, recuperando las partes de nosotros mismos que exiliamos. No estamos aquí para arreglar una máquina descompuesta, ni para perfeccionar un ego que ya no sirve. Estamos aquí para un rescate. Estamos volviendo a casa para buscar a ese niño sensible, a ese artista espontáneo, a ese ser amoroso que fue encerrado en el sótano del inconsciente para ser protegido. La sanación es el abrazo del reencuentro entre el adulto que sobrevivió y la esencia que nunca dejó de esperarte. Para sostener este proceso en los momentos difíciles, lleva contigo la visión de Stanislav Grof, quien comparaba estos períodos de transformación intensa no con una enfermedad, sino con una emergencia espiritual. Piensa en ello como un parto. Un parto es doloroso, desordenado, aterrador y envuelve una lucha visceral por la vida. Pero el dolor del parto no es un dolor de muerte, es un dolor de nacimiento. El malestar que sientes al cambiar tus patrones no es señal de que algo está mal, sino la señal vital de que tu yo verdadero está empujando las paredes del útero del ego para salir a la luz. No estamos solo sobreviviendo, estamos facilitando el nacimiento de quien viniste a ser. Como siguiente paso práctico para los días que vienen, te dejo una invitación simple, pero profundamente transformadora. Comprométete con un ejercicio de autoobservación amable. En los próximos días, mantente atento a los momentos en los que tu guardián, tu ego, intenta asumir el control abruptamente para defenderte de una crítica, un silencio o un dolor que pertenece al pasado. Cuando notes que la armadura se levantó, no luches contra ella. Solo respira, mira esa parte defensiva y di internamente: te veo,
Te agradezco por intentar protegerme, pero estoy a salvo ahora. Puedes descansar. Si algo en este mensaje tocó esa raíz invisible que habita en ti, si hizo vibrar una cuerda interna que estaba silenciosa, te invito a dejar tu huella en esta comunidad. Escribe en los comentarios la frase que sella nuestro compromiso de hoy. Acepto el descanso de mi guardián y el despertar de mi esencia. Al escribirla, materializas tu intención y ayudas a anclar esta nueva frecuencia, transformando este espacio en un puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete para seguir caminando a nuestro lado en esta jornada de autoconocimiento profundo. Quédate en paz y hasta nuestro próximo encuentro, donde la ciencia se encuentra con el alma.